Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. El próximo domingo se celebrarán elecciones europeas. España envía un total de 61 escaños de los 720 que conforman el Parlamento Europeo, 20 menos que Francia y 15 menos que Italia. Pero en Estrasburgo la representación no es por países, sino por partidos que se adscriben a un grupo u otro en función de las ideas y el programa que defienden. A escala europea, lo más seguro es que el Partido Popular Europeo, un grupo de centro-derecha, se alce una vez más con la victoria, seguido por los socialdemócratas. De ese nuevo Parlamento saldrá el presidente de la Comisión, algo que se suele pactar antes entre los dos grandes grupos, previa consulta con los mandatarios de los principales países miembros. Pero en España estas elecciones son mucho más que la renovación de los 61 eurodiputados que le corresponden. Desde siempre, las europeas se han leído en clave nacional. De ahí que las cuestiones de alcance europeo apenas se aborden durante la campaña. Este año no es diferente. De hecho, el carácter nacional de los comicios es incluso más acusado que en otras ocasiones porque el gobierno de Pedro Sánchez es muy débil y vivaquea desde hace meses asediado por algunos de sus socios, por la oposición y por un ramillete de polémicas y escándalos como la ley de amnistía, aprobada la semana pasada, o los casos de presunta corrupción que han ido apareciendo en el entorno del PSOE. Las europeas sirven también de escenario para aventuras políticas. En España la circunscripción electoral en las europeas es única, por lo que no es excesivamente complicado obtener un escaño. Son elecciones, además, en las que el electorado no percibe que se despache nada importante. Como consecuencia, los votantes son más propensos a castigar a los partidos tradicionales y a decantarse por formaciones nuevas, a veces creadas al efecto para las europeas. En la memoria de todos está la irrupción de Podemos hace justo 10 años. En aquel momento, un pequeño grupo de activistas de izquierda, con Pablo Iglesias a la cabeza, se hizo con 5 escaños que le sirvieron de propulsor en la política nacional. Un año más tarde entraron con fuerza en ayuntamientos y comunidades autónomas y a finales de 2015 se convirtieron en la tercera fuerza política del país. En las de este año se dan cita a esos aventureros, naturalmente, y una insoportable polarización política en la calle. Según las encuestas, ganará el PP, seguido del PSOE y de Vox, pero serán muchos más los partidos que consigan representación. Tantos como 7, cuya previsión oscila entre los 2 y los 5 escaños. Entre ellos, lo más probable es que ya no esté Ciudadanos, pero sí Sumar, Podemos y los nacionalistas. Para Sumar y Podemos, estas europeas constituyen su particular duelo al sol tras la ruptura de hace unos meses. Los nacionalistas se presentan en 2 coaliciones distintas, ahora repúblicas, formada por Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el BNG, y la Coalición por una Europa Solidaria, formada por el PNV y Coalición Canaria. Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, va por libre. Pero al margen de todas estas pequeñas candidaturas, cuyo objetivo principal es salvar la cara con al menos 1 o 2 escaños, estas europeas tienen un carácter plebiscitario. Así lo ven en el PP y también en el PSOE. El plebiscito es sobre Pedro Sánchez, que gobierna por la mínima gracias a una inestable coalición parlamentaria tras haber perdido las elecciones de julio del año pasado. El PP espera imponerse de forma clara y contundente. El PSOE, por su parte, trata de orillar voto a su izquierda a costa de sus socios parlamentarios. Dentro de menos de una semana, las urnas tendrán la última palabra. Entre tanto, se abren varios escenarios que vamos a ver en la contracrónica de hoy junto a Rubén Arranz. Tengo a Rubén Arranz en el estudio, ha venido personalmente hasta aquí, hasta mi pequeño estudio en el centro de Madrid, para hablar de las elecciones europeas que serán esta misma semana, al terminar esta semana, el próximo domingo, y que la verdad no presentan grandes incógnitas respecto al resultado final. Más o menos todas las encuestas, incluida, creo, la del CIS, si no me equivoco, dan vencedor al Partido Popular. Y no por mucho, pero vencedor al Partido Popular, seguido del PSOE y después de Vox. Bien, si fuesen unas elecciones europeas normales, como otras tantas que se han celebrado en el pasado, pues no pasaría nada. De hecho, seguramente ni estaría haciendo un programa sobre las elecciones europeas porque nadie hablaría de ellas. Pero este año es distinto. Este año las elecciones europeas están teniendo un recorrido mediático muchísimo mayor que en otras ocasiones. Desde luego, más que en el año 2019, que es cuando se celebraron las últimas. Las legislaturas en el Parlamento Europeo tienen 5 años.
por lo tanto, no habrá elecciones europeas, estamos en el año 2024, hasta el año 2029. Son un año más largas estas legislaturas que las del Congreso de los Diputados o el Senado en España y en la mayor parte de parlamentos y asambleas que hay en Europa. Esto significa que para muchos conseguir un escaño de eurodiputado significa resolverse la vida durante los próximos 5 años, porque el trabajo, el empleo, es un empleo muy bien pagado, sin demasiado trabajo. En el Parlamento Europeo se deciden cosas muy importantes, pero pues suelen pasar desapercibidas a las opiniones públicas de los distintos países y no hay tampoco se percibe una corresponsabilidad por parte de los eurodiputados. A fin de cuentas, prácticamente toda la legislación comunitaria sale de acuerdos entre los países miembros o directamente de la Comisión. El Parlamento participa parcialmente en eso, pero no se percibe que sea un órgano con demasiadas funciones. Esa es la razón por la que la información relativa al Parlamento Europeo suele ser siempre pequeña. Y como consecuencia también lo es la información de las elecciones al Parlamento Europeo. Pero este año, en cambio, se está informando mucho y se está hablando mucho. Incluso la campaña en la calle se percibe. Casi como unas elecciones nacionales. Se han llenado todas las ciudades de España de carteles de los distintos partidos. Los mítines están siendo multitudinarios en el sentido de que están llevando los partidos al número mayor de militantes que pueden llevar, y en las redes sociales se están viviendo casi como unas elecciones generales. La razón es que esto se está viendo, como os decía en la introducción, como casi un plebiscito, o totalmente un plebiscito sobre Pedro Sánchez. No ya por parte del Partido Popular o de Vox, sino también por parte del PSOE. Pedro Sánchez se siente capacitado para poder mostrar a todo el país que, a pesar de que perdió las elecciones del año pasado, todavía tiene un apoyo masivo, por lo menos por parte de sus votantes, más los que consiga sacar del lado izquierdo del espectro ideológico. Vamos, en una palabra, que como os decía antes, está orillando o tratando de orillar a sus socios de izquierda como Podemos o como Sumar. Luego, por otro lado, tenemos los nacionalistas, que tratan todas las elecciones europeas de conseguir 1 o 2 escaños por tener esa representación allí, donde pueden, por supuesto, colocar gente, pero bueno, que la cuestión no es tanto de número de escaños, que da un poco igual, son 61, podrían ser 50 o podrían ser 71, eso es lo de menos, no es cuántos van a sacar, porque aquí no se va a decidir una investidura nacional, ni se van a poner o quitar presidentes de comunidades autónomas, se trata de tomar el pulso político al país más allá de las encuestas. Lo decía yo aquí mismo hace unos meses, que lo bueno que tienen las europeas es que son una macroencuesta electoral real, en la que la gente ha ido a votar personalmente, ha ido a la urna y ha depositado su voto. Bien, en tanto que es un plebiscito, la cosa ya cambia, porque en función de cuáles sean los resultados, que los tendremos justo dentro de una semana, el lunes 10 de junio, Pedro Sánchez se verá fortalecido o se verá debilitado. Y lo mismo se puede decir de Alberto Núñez Feijóo o de Santiago Abascal. Quienes se están presentando a estas elecciones sin presentarse son estos 3 líderes. Pues bien, esto lo comentaba hoy por la mañana con Rubén Arranz, a quien conocéis bien, ya sabéis que es un analista finísimo, y al final nos hemos puesto a hablar y le he dicho, bueno, pásate por casa y nos hacemos un programa, porque de estas reflexiones tiene que enterarse el resto de la audiencia. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he tratado de hacer una introducción lo más rica posible para que los contraescuchas españoles más o menos lo saben, pero no tanto los que están al otro lado del Atlántico. No viven aquí, no han visto los carteles en los que no aparecen en muchos casos ni los candidatos, lo cual llama la atención. Sí, desde luego. Y además estas elecciones son siempre más importantes de lo que parece. Y pongo un ejemplo, el otro día lo hablábamos además. Estos días, estas semanas, después de la carta que escribió Pedro Sánchez a la ciudadanía, se hablaba de los medios de comunicación, de la posibilidad de legislar contra los bulos, de ese llamamiento del presidente del gobierno a la ciudadanía para que tuviera una respuesta social ante todo eso, y evidentemente ante esos mensajes, me refiero, falsos, de la prensa que desestabiliza, que quema los cimientos, que golpea los cimientos de la democracia y quema el tejado, como decía el presidente del gobierno en su libro. Pero cualquier aspecto que se aborde desde ese punto de vista, o cualquier medida restrictiva en este sentido, no va a servir de nada, porque el año que viene, el 8 de agosto, si no me equivoco de fecha, se tiene que obligatoriamente entrar en vigor en España, se tiene que implantar en España un reglamento europeo de libertad de medios de comunicación, que básicamente lo que hace es luchar contra esas prácticas de los gobiernos de tratar de restringir la libertad de prensa
en un momento en el que es cierto que puede correr cierto peligro a raíz del incremento de la polarización y de la tensión internacional. Porque es evidente que en esos casos siempre los gobiernos tiran de eje censor. Ese es un buen ejemplo para saber lo importante que es, la importancia que revisten estas elecciones y lo importante muchas veces que es la participación. Y llama la atención porque generalmente ha ocurrido lo contrario. Y cuando ha sucedido lo contrario han pasado cosas. Hace una década, yo a esta última década en España le llamo en lo personal una especie de la segunda década ominosa. ¿Por qué? Porque ha sido la época del discurso revuelto, de esa nueva forma tan emocional de hacer política que se ha implantado aquí, que básicamente consiste un poco en la alteración de los nervios del ciudadano. Hemos tenido diferentes elecciones, periodos de desgobierno, han surgido nuevos partidos, han muerto, han florecido otros. Es decir, ha sido una época un poco de remolino, de turbulenta. Bueno, la década no ha terminado en ese aspecto, sigue siendo muy turbulenta en términos políticos, sigue siendo ominosa. Ominoso, sí, para el que no conozca, es un término que se utiliza para la década que siguió durante el reinado de Fernando VII, allá por la década de 1820, recordemos, el trino liberal va de 1820 a 1823, y la década de vida que le quedaba a Fernando VII se la conoce como década ominosa. Ominoso, para el que no lo sepa, significa despreciable, es decir, que seguimos en esta misma década, políticamente hablando. Sí. Exacto, toda la razón. Acabo de decir que hace 10 años que apareció Podemos. Vale, ya no está Podemos o está reducido a su mínima expresión, pero bueno, tenemos otros muchos partidillos, incluso candidatos que han entrado en esto y siguen todavía cabalgando con la idea. Palabras que ya son viejas en España, le hace, por ejemplo, casta, todavía se siguen agitando. Sí, sí, por supuesto. Además, todos están en contra de la corrupción. Es una cosa muy curiosa porque parece que es un mal. Yo no diría que nadie la ha puesto freno, más allá de la creación de unidades simbólicas y de juzgados o de fiscalías. En 2014, que fue en mayo, fueron en mayo las elecciones, hubo un 43% de participación en las elecciones. En esas elecciones, si recuerdas, Izquierda Unida sacó 6 diputados, eurodiputados, y ahí fue cuando entró Podemos con 5. Era una agrupación, si no me equivoco, todavía no era un partido político. Se constituyeron después, que fue cuando fue la primera asamblea, si no me equivoco realmente, si estoy tirando de memoria. Bueno, Podemos como proyecto había nacido, no sé si como partido desde el punto de vista formal, había nacido en enero de ese año. Acuérdate, aquí en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, que habían hecho su presentación, y era un poco así un movimiento aún. Pero no se había integrado en Izquierda Unida. Lo de Izquierda Unida le faltaban 2 años para integrarse. Pero vamos, se quedó muy bien, tengo los datos aquí delante. Pablo Iglesias consiguió en aquella, mejor dicho, Podemos. Pablo Iglesias iba de cabeza de cartel, cosa que ahora mismo no sucede. Ahora está de cabeza de cartel de Podemos su pareja, que es Irene Montero, con la idea de sacar el escaño a cualquier coste ella, y si es posible meter alguno más, pues mejor. Pero vamos, las posibilidades que tiene de conseguir 5 escaños, como aquel Podemos del año 2014, son un poco menos que imposibles. Consiguió 1.253.000 votos, que no está nada mal, teniendo en cuenta que el Partido Popular, que ganó aquellas elecciones europeas, consiguió 4 millones pelados. Es decir, para un partido que nadie lo conocía, muy poca gente lo conocía, tuvieron que poner en la papeleta, acuérdate, la silueta, el rostro silueteado de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, efectivamente. Que él sí era conocido porque aparecía mucho en las tertulias de televisión. Eso es. Ahora parece que el panorama es diferente. Es verdad, en las siguientes elecciones, que fueron las de 2019, yo creo que la participación subió aproximadamente 8 o 9 puntos. Y ahí fue ya cuando el Partido Socialista de Borrell, con Borrell quedó en primer lugar, y si no me equivoco fue Dolores Montserrat con el PP, que quedó segunda con el 20% de los votos aproximadamente. Tengo datos. En el año 2014 la participación electoral, Rubén, fue del 43%. Eso es. Y en el año 2019, ojito, del 60%. Es decir, fue más de los 8 puntos, sí, es cierto. Mucho más, casi 20 puntos más se disparó realmente la participación. Dolors Montserrat fue la segunda, efectivamente, pero muy por debajo del Partido Socialista, que Josep Borrell se quedó en el 32% frente al PP del 20%. Es decir, esta vez sí puede invertirse, lo que no sabemos, yo personalmente lo dudo, con las encuestas en la mano, que el PSOE baje tanto. Claro, lo que quería decir en este sentido es, parece que cuando hay una participación que supera el 50% de forma holgada, es más complejo que haya sorpresas como la que se presentó en 2014, que es verdad que la izquierda radical
Sacó, lo digo por referirnos izquierda radical, derecha radical, para no hablar de eso que tanto ofende a algunos, pues muchas veces que son las evidencias, que es el término ultra por un lado y por otro. Ahora yo dudo mucho que baje del 50% la participación. ¿Por qué? Porque hay un factor muy interesante en estas elecciones, es que yo creo que los ciudadanos se van a movilizar más porque son elecciones que se están presentando en clave nacional. No europea ni siquiera... Ni siquiera hay un debate en sí entre los líderes que han presentado, sino que se están presentando... Mucha gente no sabe ni quién se presenta de candidato. Sí. De hecho, yo creo que hay un episodio muy curioso en la manifestación del Partido Popular de hace 2 domingos. Dolores Montserrat, que es su candidata, no habló. Habló Fernando Savater, pero ella no habló, no le dejaron hablar. Están escondiendo a su propia candidata dentro del Partido Popular, es una cosa muy curiosa. Porque ellos, yo intuyo o deduzco o tengo más o menos claro que quieren presentar esto como un duelo contra Sánchez en el que Núñez Feijóo se ponga a la cabeza. Y creo que eso obedece más a una lógica interna de lo cuestionado que pueda llegar a estar Núñez Feijóo dentro después de no haber conseguido gobierno, aunque ganara las elecciones el pasado julio, que a una lógica externa. Es decir, porque el voto antisanchista ya lo tienen. Es que el voto antisanchista no se lo van a tener que disputar con Vox, pero es cierto que el electorado de Vox parece mucho más fijado a su votante que el Partido Popular convencido de que tiene que ir a votar el votante. Pero es que están escondiendo la candidata. O sea, bueno, están escondiéndola en todas partes. Le contaba esta mañana que la semana pasada estuvimos Alberto y yo en Pamplona, justo el jueves pasado, que fuimos a presentar contra la Revolución Francesa, y Simón, que era nuestro anfitrión, Simón González de la Riva, nos llevó a dar un paseo por la ciudad para que grabásemos un vídeo. Y le dije, oye Simón, ¿por qué no pasamos por delante de la plaza del Ayuntamiento? Una placita pequeña que hay en Pamplona, con el edificio del Ayuntamiento de Pamplona, que es muy conocido por todo el mundo porque ahí es donde se da el chupinazo de los Sanfermines. Me dijo, casi mejor que no, Fernando, porque hay un meeting. Digo, ¿así hay un meeting? ¿De quién? Del Partido Popular, así que estará lleno de gente, aquellas calles son muy estrechas, vamos a dar un pequeño rodeo para dirigirnos al lugar, al centro cultural donde vais a hacer la presentación. Total, que no pasamos y a la mañana siguiente ya en el hotel, en el desayuno, estaba con Alberto, agarré el diario de las noticias de Navarra, iba en portada la foto del meeting y estaba Feijóo. Había sido un meeting de Feijóo, no un meeting de Dolors Montserrat. Y todo en clave claramente nacional y colocando a Feijóo en el centro. Claro, es que ellos han elegido para estas elecciones a la candidata que fracasó las anteriores, a la candidata que Núñez Feijóo intentó imponer en Cataluña, pero al final, evidentemente, Alejandro Fernández tenía mucho más fuerza entre los afiliados de Cataluña que Dolors Montserrat. De hecho, a Alejandro Fernández le impusieron la lista desde Génova. Entonces, a partir de ahí es una candidata, digamos, no cuestionada, porque eso siempre es muy relativo, pero sí que es verdad que parece que tiene poca pegada. Luego es alguien de la casa, fue ministra de Sanidad, acuérdate, en el último gabinete de Rajoy. Eso es. Ese es todo su currículum político que se recuerda. Bueno, había trabajado en Cataluña, vamos, ella había hecho política en Cataluña y luego posteriormente la eligieron ministra y ahí se había acabado y después ya se metió de eurodiputada. Es más, nos habíamos olvidado todos de que existía una persona llamada Dolors Montserrat. Sí, porque tampoco ha sido muy activa, ¿no? No especialmente. Es muy llamativo. El otro día escribí un artículo un artículo fantástico. Que se llamaba una plaga de moscas se ha invadido, afecta a la calle a Génova 13 aproximadamente, porque es verdad que parece que hay como cierta pereza. Es decir, cierta pereza al proponer ideas, no lo sé, creo, si nos ponemos en 2021, en unas elecciones que también estaban marcadas por la tensión previa, por la polarización que fueron las de Madrid, creo que el equipo de Ayuso acertó en algo. El voto antisanchista ya lo tenían, y más en la pandemia, pero por lo menos propuso mensajes en positivo. ¿Y cuál fue el mensaje en positivo que vendió? Oiga, que ser de Madrid está bien, que yo estoy orgullosa de ser madrileña, que a mí no me vengan con historias de que les llevamos la infección de un lado para otro, que nos tenemos que confinar, que las infraestructuras, que es una comunidad que siempre ha sido beneficiada en infraestructuras. No, que yo que le pido el voto para la gente que esté orgullosa de ser de Madrid, que esté orgullosa de este estilo de vida. Y eso es lo que le está faltando al Partido Popular ahora, porque es una fórmula que está básicamente centrada, primero, en las críticas a la amnistía, que están bien, son legítimas y necesarias, y de hecho yo creo que tendrá su rédito para mantener esa tensión contra quien quiere penalizar a Pedro Sánchez,
Y luego el voto contra la corrupción, que es cierto que se tiene que subrayar, pero hombre, yo creo que hay que proponer algo más, un modelo de país que quiere el Partido Popular para Europa o para España o para lo que sea. Bueno, ya que hablas de tu artículo, no me ha hecho falta sacarlo yo mismo. El artículo está muy bien, es de la semana pasada, es de Alberto de Rubén, y dice: una plaga de mosca tsetse. Ya sabéis que mosca es la mosca tsetse, que es esa mosca la mosca que da la enfermedad del sueño. Bueno, vuelve a afectar a Génova 13. Está muy bien y tiene, por decirlo en términos madrileños, va cargado de mala leche. No es por nada. Y la primera en la frente de Rubén. Es más, voy a hacer algo que sé que quieres que no haga, que es leer el primer párrafo, porque tiene un detalle histórico que viene que ni al pelo. Contaba Agustín de Foxam que la noche en la que la CEDA ganó las elecciones generales, esto fue en 1933, Gil Robles se vio sobrepasado. No esperaba gobernar y a sus 35 años se sentía débil e indefenso ante la que se le venía encima, que intuía implicaría un enfrentamiento con la izquierda revolucionaria que 2 años antes había impulsado la declaración de la Segunda República. Visto el canguelo que afectaba al político conservador, uno de sus asesores le acercó un bocadillo de jamón y una cerveza y le dijo: no se preocupe usted, don José María, otra vez será. Pues más o menos lo que le pasó el año pasado a Núñez Feijóo. A Núñez Feijóo. Yo tengo la teoría, lo siento por la broma, pero que después del informativo de Vicente Vallés, Núñez Feijóo, y después de una cabezada con el tiempo, no aguanta, se va a la cama. Es decir, yo creo que hace falta un poco más de... La situación del país está tan tensionada, tan crispada, y hay una bolsa de malestar tan grande, no solamente entre los votantes conservadores, sino también entre los votantes de izquierda, que creo que hace falta algo más de energía, algo más en positivo, y es lo que no están vendiendo. Vox, ya hemos visto la fuerza que tiene, no es ni mucho menos tan amplia como en los partidos de derecha radical en Francia, en Alemania o en Países Bajos. Vox aquí le dan todos los sondeos entre 5, 6 o 7 eurodiputados. Es decir, es un resultado mucho más bajo que en otros países. El Partido Popular sigue teniendo ese voto de derecha, así como es verdad que hay una parte del voto de Vox que es fiel y no va a volver a votar al Partido Popular. Esa por lo menos es mi opinión. Hay una parte del voto del Partido Popular que tampoco va a perder. De hecho, yo creo que en estas elecciones se va a ver que lo va a recuperar de Ciudadanos. No hay mayor contento que regresar a casa después de un día agotador y ver cómo tu gato sale a recibirte. O salir 5 minutos y al volver a encontrarte con tu perro esperando en la puerta mientras mueve el rabo. Las mascotas son una fuente de satisfacción continua, por eso son tan populares. Para sus dueños son uno más de la familia, y como tal les tratan. Si en casa estamos todos asegurados, ¿por qué no habría de estarlo nuestra mascota? Y es ahí donde aparece Mapfre, que ofrece el seguro de mascotas más completo. Aparte de una red de centros veterinarios muy amplia, los seguros para mascotas de Mapfre ofrecen una gran variedad de coberturas para tu perro o tu gato, como gastos veterinarios, estancia en residencias por hospitalización, chat veterinario, defensa jurídica y mucho más. Eres tú el que decides la modalidad de seguro que tu mascota necesita. Los hay muy sencillos, como el de responsabilidad civil, o mucho más específicos para enfermedades o accidentes. No esperes más, infórmate en mapfre.es y contrátalo ya. Tu mascota no se merece menos. Si vamos a los números de 2019, con una participación, ya digo, bastante alta para tratarse de las europeas, un 60%, lo que tenemos es que Ciudadanos, con Luis Garicano a su cabeza, obtuvo 2.731.000 votos. Es mucho. Sí, es mucho, caray, estamos hablando del 12%, es decir, fue el doble de lo que obtuvo Vox esas mismas elecciones. Vox obtuvo 4 escaños y el 6,2%. De hecho, quedó por debajo todavía Vox, el Vox de mayo de 2019 quedó por debajo de Podemos, bueno, de la coalición con la que se presentó Podemos en aquellas elecciones. Claro, para Podemos esto fue la demostración de que había cambiado ya completamente el ciclo. Ellos habían pasado de 2014 de ser la revelación a en 2019 ver que ya estaban de capa caída. En Vox, en cambio, era lo contrario, estaban en pleno alza. Bien, ¿con qué puede contar Dolors Montserrat? Pues puede contar, o quizá habría que decir Feijóo, claro. ¿Con qué puede contar? Con los 4,5 millones de votos que obtuvo en 2019, que entiendo que pocos se irán, que pocos se irán a otro partido, y los 2.700.000 de Garicano. Esto ya puede considerar lo que es suyo, prácticamente todo.
Bien, pero más allá de eso, es que con esto se queda empatado el PSOE, que es lo que nos están dando en líneas generales las encuestas. Claro, además las encuestas que hace unas semanas daban 7 u 8 puntos de diferencia entre el Partido Popular líder y el PSOE segundo, lo que están mostrando es que el PSOE se va acercando poco a poco. Está teniendo una capacidad de movilizar a su electorado mayor que el Partido Popular. Eso es cierto que tiene otra interpretación, y es que el discurso, la línea argumental de la España contemporánea la marca la izquierda del Partido Socialista. Y eso también es evidente porque el Partido Socialista en estas semanas ha hecho cosas para atraer el voto que se le había ido a Sumar y a Podemos. Una cosa, para mí ha habido dos cosas especialmente simbólicas. Primero, el conflicto estúpido que han buscado con Argentina, iniciado por Óscar Puente, por cierto, que eso es lo que se le ha olvidado a toda la tropa mediática. Ya me extrañaba a mí que tuviésemos una contra aquí en el estudio y no la hacemos de tu paisano, ¿eh? Es verdad. Bueno, ayer dijo una cosa terrible. Ayer no, fue el viernes. No me enteré, es que estábamos Dijo, en Pamplona. esta ciudad la gobernaba, en un meeting que dio en Valladolid, esta ciudad la gobernaba un Ferrari y ahora hay un, no sé qué coche dijo, pero dijo algo así como un Twingo. El Twingo es este que había en los años 90, ¿no te acuerdas? Sí, eso es, el coche que era un huevo. Era feísimo. Entonces lo primero, este señor se considera un Ferrari, y segundo, al actual alcalde le considera un coche lamentable. Ya es la típica falta de respeto, que es lo que ocurrió con lo de Milei. La polémica con Argentina, por mucho que el país cuente la mitad de la historia y que la Sexta cuente la mitad de la historia, se inicia cuando este señor en una conferencia envalentonado, pensando a lo mejor que no le iba a enfocar nadie, no lo sé, o que no le iban a grabar siendo ministro. Yo lo dudo eso, por cierto, porque creo que sí que lo sabía. Yo también lo dudo. Que fue cuando dijo, a lo mejor este señor consume sustancias. Entonces, claro, pues le respondieron, porque otra cosa no, pero Milei tiene gatillo fácil. Muy fácil. Le respondió con un comunicado duro. En el fondo lo de Milei le ha venido bien, ¿eh? A la vista está de las encuestas. Fue armar lo de Milei y luego lo de Palestina. De cara a sus intereses les ha venido bien, eso es indiscutible. Claro, ese es el segundo factor. De hecho, es muy curioso porque estaba Pedro Sánchez en Murcia el sábado por la mañana, creo que era. Y además de exhibir un curioso acento murciano, Pedro Sánchez, bueno, cosas extrañas, fenómenos paranormales de la política, habló ya de zurdos. Vamos a convocar al voto zurdo. Por zurdos, como se refiere Milei a la gente de la izquierda. Bueno, es como los llaman en Argentina. Sí, como decimos aquí progres, pues ahí dicen zurdos. Eso, pues ya además, Pedro Sánchez ya tiene en su discurso entonces una mezcla de acento de forma de hablar más típica de los murcianos. Para mí es entrañable, no lo estoy criticando. Le dijo a Chopijo o algo así. Eso que lo hizo un poco como, no sé, o sea, como para querer hacer un guiño. Ya sí vio palabras de mi querido Cono Sur. Y además digo querido sin ninguna ironía. Me parece me encanta esa zona del mundo. Claro, tú viviste en Uruguay. Claro, eso es. Y eso todavía el que vive en un sitio, aunque sea solo un año, ya le queda el amor por ese sitio toda Ahí se ha la vida. quedado una parte de mi corazón, correcto, eso es así. Y luego la segunda cosa es lo que bien decías, que ha utilizado el PSOE para movilizar a su electorado, que es Palestina. Además es muy curioso porque Sumar está en una posición muy compleja. Al estar en el gobierno, desde Podemos le están lanzando mensajes de que están con el genocida. Y desde el gobierno, desde el PSOE, le están intentando quitar los votos por esa vía. Y a la vez Pedro Sánchez está utilizando eso para hacer unas comparaciones maravillosas. En ese mitin que te comentaba, habló a la vez: ¿con quién estáis? ¿Con la izquierda alegre, que os garantiza derechos, que garantiza el estado del bienestar? ¿O con esa derecha triste, rencorosa del discurso de Feijóo, de Abascal, de Milei y de Netanyahu? Los cuatro, ya está. Ahí están los cuatro puestos en el cartel del votante de izquierda para que se movilice. Y no metió en el discurso a Orbán porque la mayor parte de los españoles no sabe ni quién es. Si no lo hubiera colocado ahí. Por si tienen que hacer un cartel, pues a lo mejor un quinto no cabe. Es que eso siempre se le dio bien al PSOE, todo hay que decirlo. Esto de crear emociones, y en su electorado por lo menos, que a fin de cuentas la primera obligación de un político es dirigirse a su propio electorado, y solo cuando lo tiene garantizado y asegurado, ir a buscar en otros caladeros. El Partido Popular creo que considera que el electorado lo tiene muy más que asegurado, el suyo, y se ha puesto a buscar, pero no se sabe bien dónde. Porque si está a la derecha, evidentemente lo tiene todo completamente ocupado ya por Vox desde hace tiempo. Pero a su izquierda, más allá de los límites más a la izquierda de Ciudadanos, yo no veo muy bien que le pueda robar voto al PSOE. Ese votante que pueda estar
no lo sé, ofendido por lo de la amnistía. Quizá creo que mejor se queda en casa. Que no hay ningún motivo para votar a Feijóo. No tiene ningún motivo. Es que eso nunca... Más allá de la mancha que él pueda percibir por votar, entregar su voto al PP, nada menos. No, eso es muy interesante lo que planteas, Fernando, porque a los Nicolás Redondo y Leguina, bueno, Leguina no es el caso porque a Leguina sí que le han atraído, pero a ese tipo de votante socialista desencantado no le logran atraer fuerzas de derecha moderada, como el Partido Popular. De hecho, es curioso porque ha surgido algún movimiento para intentarlo, como estos jacobinos de izquierda española, y le dan un 0,6% de los votos, y yo creo que va a ser menos, incluso. Bueno, ahí entraríamos ya en otro apartado, que sería el de los aventureros, los del Jacobino, mejor dicho, izquierda española, que nacen de un periódico llamado así El Jacobino. Su líder se llama Guillermo del Valle. Bien, estos nacieron hace nada. Hice yo un vídeo, recuerdo, en la Contra en directo hace solo unos meses, hablando de que habían constituido como partido. A estos las encuestas no les dan demasiado. Pero a otros, en este caso, en el otro lado del espectro, sí que les están dando. Ese es el caso de Alvise Pérez, a quien entrevistaste hace, ¿cuánto? ¿Una semana y pico? Sí, eso es. Ha creado un partido, ¿no? Creo que ni es un partido, Intentaré es una agrupación de electores, ¿no? Que se llama Se acabó la fiesta. Sí. Y le están dando, pero varias encuestas entre 1 y 2 escaños. Ojo, Alvise Pérez ni siquiera tiene montado algo como lo de Podemos en 2014. Es decir, ha creado algo parecido a un partido. Es él y su cuenta de Telegram, nunca mejor dicho. En este caso me sale mucho dar una homilía y no quiero. Voy a intentar analizarlo, te puedes imaginar por qué. Fría y desapasionadamente, Sí. como se hacen las cosas en este programa. Exacto. A nosotros nos da igual el uno que el otro. Nuestra vida va a seguir exactamente igual. Eso es. Como el artículo que escribiste el otro día sobre la amnistía. Mire, ya está aprobada. ¿Esto qué va a afectar al español corriente en su día a día? Pues poco. Poco, eso es. Esa es Como la verdad. mayoría de las leyes. En el día a día. Principio, sí, sí. Claro, pues en este tema es lo mismo. A mí me da igual. Cuando me dicen, no, porque es que eres pepero. Bueno, no soy pepero. Ni eres boxero tampoco. Eres progre tampoco. Mira, me da igual. Yo no tengo nada, ni a favor ni en contra. Y en el caso de Alvise Pérez, pues lo mismo. Ni a favor ni en contra. En el caso de la amnistía hay algo un poco más, no ideológico, sino de cuando los ciudadanos pagan impuestos, cuando se les confisca de esa forma, porque ese es el verbo, confiscar. A partir de ahí, para labores positivas o negativas, eso es otro debate, porque las hay positivas y las hay negativas. Pero cuando se les confisca una parte del sueldo, pero a la vez se crea una ley que va a derivar los fiscales del Supremo, que están siendo muy valientes, por cierto, ya han dicho lo contrario, que no se puede incluir dentro del paraguas de la amnistía la malversación. Pero hay entre 5 y 9 millones de euros que ellos malversaron para organizar el referéndum. Hay una parte de la deuda, que esa ya está perdonada, de la deuda que habían con el Fondo de Solidaridad Autonómica de los catalanes, de la Generalitat, que ha sido perdonada, porque tenían que investir a Pedro Sánchez. Es decir, ahí ya entramos en un terreno de... No ha sido mutualizada. Mutualizada, además, Pero eso no es, perdona, muy bien. Claro, ha sido ese es mutualizada. el verbo, sí, eso es. Ahí ya entramos un poco en el terreno de la estafa ciudadana. Pero es cierto, en realidad en el día a día, me levanto a las 7 de la mañana, no hay tal efecto, y eso en realidad es peligroso porque se pueden ir perdiendo poco a poco derechos o incrementando el pago de impuestos y tasas a partir de este tipo de medidas. Así es como mueren las democracias. Con el esto no me afecta directamente. Total, ¿qué más me da que metan mano a los periodistas si yo no soy periodista? Claro. A fin de cuentas a mí me es lo mismo. Yo me dedico a lo mío, a lo calentito, tranquilo, no me preocupa. Las democracias se van, si estudias el caso venezolano, fue una cosa así. Esto realmente a mí no me afecta. Sí, que se han puesto a expropiar empresas. Bueno, pero yo no soy empresario, soy un simple empleado. Sí. Incluso a lo mejor hasta me viene bien. Esa es la famosa metáfora de la rana en la olla. Es decir, el agua se va calentando y cuando la rana se da cuenta, la rana no le da importancia porque o no lo ve o le parece bien. Así que este tipo de cosas sí que tienen influencia, pero claro, no son a corto plazo. Eso Ni es. a título individual las vas a percibir al día siguiente. Claro, pero hay algo, y ahí sí que quisiera entrar, que lleva un poco a cuestionarse muchas veces lo que calan determinados mensajes. El caso de Cataluña es muy evidente. Hay un discurso, además es una forma de hacer política muy del siglo XXI, la de apelar a las emociones, la de el político transformado en una especie de pastor evangelista o de, no sé, de imán de mezquita. De ya no soy un político, sino que soy una especie de... Es el retorno a esos líderes de naciones que tienen ese componente espiritual
Es decir, es el trumpismo, en realidad. O es la izquierda chavista. Y eso creo que se ha contagiado, ese populismo en gran parte de los gobernantes. Y eso ha calado en la gente. Eso ha calado a la hora de considerar, por ejemplo, a Puigdemont una especie de mesías, un exiliado, una especie de mártir. Y eso cala cuando se presentan opciones como la de Alvise Pérez, la de Se acabó la fiesta, y ves realmente que tienen hasta un objetivo de 120.000, 100.000 votos de gente que apoya eso porque se cree ese discurso mesiánico contra la corrupción. Primero, un periodista no está para luchar contra la corrupción, o activista, o lo que sea. Eso se denuncia y punto. Un periodista está para contar lo que hay. A partir de ahí hay cierto discurso. Bueno, pero Alvise Pérez no se presenta como periodista y nunca lo ha hecho. No, es una especie de activista contra la corrupción. Se presenta. Creo que se presenta, como activista directamente. Sí. Y además es un discurso muy llamativo, porque él lo que dice es que él opta a la inmunidad porque tiene varias cuentas pendientes con la justicia, porque muchos juicios de gente que le está persiguiendo. Ya no solamente... Entramos con otro elemento que siempre... Es como cuando conoces a alguien y quieres que sea tu novia. Cuando ya empiezas a ver que es victimista, no sé, a lo mejor aquí voy a meterme en problemas. Y luego además dice otra cosa, que a mí me suena lo de la película esta de Alfredo Landa, cuando vendía los billetes de lotería premiados por la calle, el timo de la estampita. Dice que va a sortear los 2,4 millones de euros que le corresponderían por 5 años de sueldo y de dietas de eurodiputado. A mí ya me saltarían, a mí desde luego me saltan todas las alarmas en ese sentido. Es decir, es una persona que busca estar aforada, que dice que va a sortear su sueldo, que dice además que él podría ser millonario porque ha rechazado ofertas para corromperse. Esto te lo dijo a ti, tal Eso cual, me lo dijo a mí en la entrevista, explícita. Sí. La entrevista, por cierto, la tenéis en El Independiente, es de hace semana y media aproximadamente. Y la propuesta es esa, ya. Y llevar a Europa una cosa que decía, que en España no somos tontos, que no somos siempre los que tenemos que pagar por los pecados de otros, que tenemos voz, y claro, con eso lo que quieres, por ejemplo, aglutinar el voto de los agricultores, por ejemplo. No puede ser que los franceses hagan esto. Y el caso de Alvise Pérez me recuerda un poco, salvando las distancias naturalmente, con aquel que también fueron unas europeas, era yo un chavalín, esto fue en el año 89, que se presentó Ruiz Mateos, con una agrupación y consiguió 2 escaños, ¿eh? Y a él le vino muy bien desde el punto de vista judicial. Se retrasaron sus causas. Sí, claro, evidentemente. De hecho, hay unas imágenes fantásticas en una rueda de prensa de ese mismo año, en el 89, en el que aparece, porque él te decía la verdad, bueno, con el caso de Alvise, yo es que estoy aquí, yo me presento, primera razón, porque me quiero aforar. Bueno, pues él decía, bueno, ya me he ido a recoger, ya sabes cómo era Ruiz Mateos, no hablando, he ido a recoger el carné de eurodiputado y lo enseña a las cámaras. Bueno, esto es como nacer de nuevo. Esto es una maravilla, ya se ha olvidado todo, qué maravilla, estaba haciéndolo en clave de denuncia, como para que veáis lo que ellos juegan en otra liga distinta a los ciudadanos normales. Bien, en este caso al menos hay que agradecerle la sinceridad. Respecto al otro que va a sortear ¿qué es el sueldo? Como has dicho, los 2,4 millones de euros. Que yo creo que lo hará como una especie de lotería, ¿no? Es decir, pues no lo sabemos. El euromillón. Ten en cuenta que Podemos también, también llegó a las instituciones diciendo que no iban a ganar no sé cuántos del salario mínimo o algo así. Luego, por supuesto, pues pasaron del tema que de la política se vive muy bien y es temporal. Es decir, que estás 4 o 5 años como mucho, nada más tienes garantizado eso. Así que bueno, pero vamos, que lo veo así, es decir, como un candidato de pura protesta. En este caso por el sector derecho del electorado. En el año 2014 fue Podemos, la lista de protesta. Es decir, esa gente que pudiendo votar a Izquierda Unida votó a Pablo Iglesias y a su gente, en 2014 es que la lista tampoco era muy conocida. Hoy sí, hoy vemos a los nombres. Teresa Rodríguez, por ejemplo, es una celebridad política, pero en 2014 la conocían en los ambientes activistas de la Bahía de Cádiz y poquito más. Después llegó a ser diputada autonómica de Andalucía, etcétera. Bien, ¿por qué votaron 1.250.000 personas en 2014 a Pablo Iglesias y unos desconocidos y no votaron a Billy Meyer, un jerarca de Izquierda Unida de toda la vida, y a su lista y a las propias siglas que tenían décadas de existencia? Por protesta, porque estaban cierta impotencia de ver, el Partido Popular había ganado con una mayoría absoluta apabullante en el año 2011 y se siente la crisis, ya sabes, los famosos recortes, etcétera. Y la izquierda, pues, digamos que en este aspecto se licúa un poco. Y es cuando entra la protesta. Y porque a mí me encanta este fenómeno. Me gusta mucho analizarlo, además. Y el resultado es desesperanza. Pero hay una parte
del voto que se va para candidatos con un discurso mesiánico. Y es lo que tenía Pablo Iglesias en 2014, el asaltar los cielos. Con Trump, el otro día es muy curioso porque después de la condena a Trump, después del anuncio de que le había declarado el jurado culpable, se colapsó la web de donaciones a su campaña porque la gente ya le considera la víctima, es decir, el underdog, la persona que ya tiene esa cosa de la superación y del... Pero no os preocupéis que yo os voy a llevar aquí a la tierra prometida, que es una América... Por cierto, ¿sabes qué? No sé si has escuchado lo que dijo el otro día después de como reacción a la sentencia. Prohibiremos esta forma de hacer política. El juez es un corrupto. Vamos a prohibir a echar del país a los medios de comunicación que lanzan fake news. Esas dos cosas, el juez, es que eso es lo que dijo Pedro Sánchez de la carta. Lo dijo Trump poco después. Tal cual. Sí. Es la misma forma y esa es la política de nuestros días. Cala, la del líder mesiánico, la del Pablo Iglesias, la del Trump. A mí, yo sinceramente me lleva a la desesperanza porque, a ver, es evidente que ese gobierno platónico de la aristocracia la plutocracia no funciona, es decir, pero hombre, sí que intuyes en el votante que, como que debería haber cierta información o cierto concepto racional de lo que es la política. Preséntame un plan y yo lo apoyo. Pero no te presentes como una víctima, porque las víctimas básicamente lo que llevan al final, punto uno es verdad que hay una parte que dice la verdad, pero presentarse como víctima es la mejor forma que tienen los manipuladores para alcanzar sus objetivos. Y otra forma excelente para, a partir de ahí, distorsionar la realidad, que es una especie de comportamiento pasivo-agresivo. Y perdona, odio la psicología en general, pero es que es una forma muy llamativa de hacer política. Viven de eso, de esa agitación. Es la de Pedro Sánchez. Y más en una sociedad de víctimas como la que tenemos, la que basta con definirte a ti mismo como víctima para que automáticamente tengas una credibilidad superior, puedas concitar la conmiseración de los demás y el apoyo, sobre todo. Vivimos en una sociedad que basta con decir soy víctima de algún tipo de opresión para que automáticamente se te ponga el foco encima. Mira, el otro día estuve mirando una cosa muy interesante. ¿Tú recuerdas la serie de Rocío Carrasco? Sí, la de la tele, ¿no? Se estrenó, creo que era 2 días después, en el aniversario de cuando Pedro Sánchez envió su carta a la ciudadanía. Y, ¿sabes? Las encuestas que se hicieron en su día en Telecinco, lo digo porque entonces mi director era Álvaro Nieto y me pidió cosas. Le daban la razón a ella, solamente por el mero hecho de presentarse como víctima, aunque el argumento racional es que las denuncias contra ella se habían archivado. Puede parecer una estupidez la comparación, pero es que yo sinceramente creo que en el votante desencantado socialista, que se había desencantado entre otras cosas, porque estaba viendo que la cuestión de la amnistía, primero, no se lo habían dicho antes de las elecciones generales, lo había negado la posibilidad de la amnistía a Pedro Sánchez, y segundo, la cuestión de habían perdido 2 elecciones en Cataluña, perdón, en País Vasco y en Galicia. Y además habían surgido casos de corrupción que apestan y que afectaban a miembros de su gobierno. A 5 personas, a 5 ministerios. Bueno, y hay una investigación en marcha contra su propia mujer. Y contra su propia mujer, que eso es una cosa tremenda. Y a partir de ahí yo creo que es evidente que una parte del votante socialista se podía haber desencantado. Pero yo creo que al presentarse como víctima a la carta, y yo creo que es lo que vamos a ver el próximo domingo, va a haber una parte de esos 7 puntos de ventaja u 8 puntos de ventaja que le lleva el Partido Popular que se la va a remontar, porque ese discurso funciona. Y es realmente el que funcionó. Es que la memoria es muy corta, pero hace un año, después de las elecciones autonómicas, este señor se presentó donde Carlos Alsina y donde Rosa Quintana y dijo: la prensa de derecha ha intoxicado y ha creado un concepto del sanchismo peyorativo. Me han perseguido a mí, y dijo también, han perseguido a mi entorno. Y eso no puede ser, porque nosotros lo único que hemos pensado es por el bienestar de los españoles, crear un escudo social. Y eso lo hemos explicado mal y nos han dejado explicarlo mal. Y además es que la derecha, decían, ¿cómo hablaban? De regresión de derechos, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, nosotros somos los héroes. El concepto del héroe político es lo mismo. Dicen locuras en ese aspecto porque son los dueños del mensaje. Y lo articulan ellos. Al final, los dueños del relato, este término que se puso tan de moda con Iván Redondo, los dueños del relato son ellos. Ellos lo elaboran y se juegan su terreno. Esto es una cosa que Núñez Feijóo no ha entendido. Claro, pero eso es. Pero a Alvise
le va a funcionar exactamente lo mismo, algo parecido, la estrategia del héroe, del mesías, del aquí vengo yo a romper con lo establecido. En este caso de Pedro Sánchez es aquí vengo yo a proteger al pueblo de la derecha. Ojo, cuidado, que os van a quitar derechos, pero no os preocupéis, que yo estoy aquí contra los Abascal, contra Feijóo, contra Milei, contra Netanyahu y Bueno, contra Bukele si dice algo también. claro, ahí ha habido una demonización que entre los votantes de izquierda ha funcionado, ¿eh? Muchísimo la demonización que se ha hecho de Vox en los últimos años. No ha habido elección desde el año 2019 en la que Vox no haya sido una de los argumentos electorales del PSOE. Bueno, el otro... Ojo, y cuidado que ha habido veces que hemos ido a las urnas, entre las generales más autonómicas, municipales o europeas. En todas ha comparecido. Es que además yo no defiendo Ojo, y ningún... sigue funcionando, ¿eh? Sí, funciona y funciona muy bien, pero ¿por qué? Pues por lo que hemos hablado alguna vez, Fernando, porque la partida política, sobre todo la partida argumental, se juega con el tablero inclinado. Y hay un ejemplo muy llamativo. En 2022, una eurodiputada de Vox era expulsada del Congreso. Yo no defiendo ningún exabrupto y no defiendo ese tampoco, por llamar filoetarras a otros diputados. Se puede imaginar a quién. El otro día hubo un diputado de Sumar que habló de filonazis al referirse a los de Vox. Y ahí no ocurrió nada. Y eso, dentro del nivel argumental, es decir, la izquierda siempre se emplea con dureza, con la derecha en campaña, con un tono brusco, porque en campaña muchas veces el discurso de campaña es así. Yo no lo defiendo, pero es así. Pero a la vez, cuando eso sucede, por ejemplo, el otro día hizo un tuit Abascal, reaccionaron 7 ministros a la vez, hablando incluso de denuncias por comparar al PSOE con los amigos de los terroristas. Era por una cuestión de Hamás, si no me equivoco. Entonces, claro, manejan tanto el discurso que parece que a cualquier mina que pise Vox, o incluso a cualquier cosa que diga Milei, le va a afectar de forma indirecta al Partido Popular, porque lo van a utilizar. Y eso en el votante de izquierda escala. De hecho, el otro día es muy curioso, porque en el programa del Gran Wyoming hicieron una especie de canción y estaba Miguel Ríos cantando, ya sabes, este aparato, lo de las noches de Ortega, ¿no? Lo del programa este de los premios Velázquez, la izquierda movilizada a favor de y en contra de. Hicieron una canción diciendo, ve a votar porque tienes que pronunciarte contra la ultraderecha. Es que lo manejan muy bien, porque tienen un entorno mediático, propagandístico y cultural enorme. Muy bien diseñado desde hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Rubén, yo creo que todas las claves las hemos dejado sobre la mesa. Falta una semana, de cualquier manera, casi una semana para las elecciones. Ya veremos lo que sucede. Esta última semana se promete caliente por buena parte de las cosas que hemos dicho aquí. Es decir, que esto se ha leído en clave nacional y plebiscitaria. Luego van con el cuchillo entre los dientes. Vamos a ver si sale algo más de Begoña Gómez. Que es la otra, sí. Porque a mí me habían comentado que había alguna cosa más dentro del IBEX. Aunque yo no sé hasta qué punto esto, en tanto que ya se han puesto la venda antes de recibir la pedrada, estas historias de Begoña, que lo único que hacen es indignar más a los votantes de centro derecha, a los votantes de izquierda viven ya en una burbuja completa. Y ya les da igual. O no se enteran, o si se enteran te dicen estás mintiendo. Caray, que yo el otro día subí un corto a YouTube y a TikTok y a los Reels de Instagram en el que me limitaba a decir, los cortos tienen 50, 55 segundos de duración, no te da tiempo más que hilvanar 3 frases, en el que informaba de que la habían imputado finalmente, de que se había levantado el secreto de sumario y que ya sabíamos que estaba investigada, es decir, imputada. Bueno, de pronto me encuentro, bueno, la mayor parte de comentarios pues eran de indignación, pero unos cuantos eran, estás mintiendo, estás esparciendo fango, digo, bueno, pero si estoy diciendo información de agencia, nada más. Pero honestamente, Fernando, ¿cómo una persona que defienda los servicios públicos puede llegar a justificar que Begoña Gómez registrara en su empresa el software que se había diseñado para la Universidad Complutense, en la que ella está, evidentemente, y lo digo sin ningún tipo de duda, porque es la mujer del presidente del gobierno dirigiendo un máster? Eso es una instrumentalización de algo público, que es la universidad, la Complutense. ¿Cómo alguien que lo defiende puede tener una venda a los ojos para con eso? No lo entiendo. Pues me temo que la tiene, Rubén, sinceramente. Precisamente la polarización consiste en eso, en que a los tuyos estás dispuesto a pasarles cualquier cosa. Lo que hemos visto de Trump, que le han condenado, caray.
daba igual, ahora es cuando le voy a dar dinero. Que le han condenado, insisto, en un juicio con todas las garantías. Ahora es cuando ya sí que sí, si tenía dudas, ahora es cuando voy con el voto entre los dientes. Y la polarización consiste en eso, es la tribalización de la política. En los países donde los políticos tienen mucho poder, pues es un riesgo indiscutible. Una razón de más para reducir el tamaño del Estado y reducir, por lo tanto, el tamaño de los políticos y trocearlo. Así el estropicio que pueden hacer es menor. Pueden emplear toda la emoción que quieran, pero el estropicio posterior va a ser siempre menor. Mira cómo no hay líderes mesiánicos en Suiza. No irían a ningún lado, porque tienen poco poder, nada más. Esa es la realidad. Es para llevarse las manos a la cabeza. Pues es así. ¿No queréis Estado? ¿No queréis Estado? ¿No queréis política? Pues aquí lo tenéis. Esto es lo que nos trae este exceso, este tamaño descomunal del Estado y dar tanto poder a esta gente. Si tuvieran poco, no sería tan peligroso. Nos daría igual. De hecho, ni siquiera estaríamos hablando de ello y estaríamos hablando de temas que nos interesan más. Bueno, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla también de Pedro Sánchez, aunque esta vez de lo que nos va a hacer su comentario es de su política exterior, un tanto extraviada y errática, como bien sabemos, y ahora ya nos despedimos de Rubén. El conocimiento real de la complicadísima situación en Oriente Medio que tiene Pedro es un barniz. Su capacidad para aportar algo de valor a su posible resolución es ninguna, y su facilidad para descoordinarse con quienes son sus aliados en esta cuestión es absoluta. De nuevo, Pedro siendo Pedro. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos, llega la contracrónica de hoy, el primer lunes del mes de junio, un mes de junio que viene cargadito, aunque solo sea por estas elecciones y por unas cuantas cosas más que irán sucediendo, de eso estoy completamente seguro. ¿No te parece a ti, Rubén, que este año se van a ir de vacaciones los diputados realmente cansados? Porque yo no recuerdo una legislatura más agitada que esta. No tengo ninguna duda. La clave es: ¿será la última vez que votemos hasta 2027? Ya veremos. Bueno, eso dependerá mucho de lo que pase el próximo domingo. Bien, pues oye, muchas gracias por habernos acompañado, Rubén. Gracias, un placer, como siempre. Bueno, queridos, a vosotros no os volveré a escuchar, sí os volveré a escuchar porque mañana ya tendremos contrarréplica, así que unos cuantos os escucharé mañana. Y vosotros, desde luego, si estáis por aquí, ya sabéis, me tendréis en la contracrónica, estamos hoy a día 3, pues en la del día 4. Hasta mañana.